La sesión de hoy va a ser breve, no es muy larga, porque ya es lo último que quiero ver antes de comenzar con turbomaquinaria. Estamos viendo ahorita como un breve repaso de algunos conceptos importantes. Ok. Entonces, estábamos viendo el tema de pérdidas primarias. Ok. Y dentro de este tema llegamos a la conclusión de que las pérdidas primarias a las que le pusimos el HF se pueden determinar de manera experimental como la diferencia de presiones sobre el peso específico más la diferencia de alturas entre la entrada y la salida, ¿no? Pero, pues el problema de hacer una ecuación experimental es, o bueno, más bien deducir una condición experimental, pues es que no nos puede decir mucho acerca de, o sea, tendríamos que construirlo, medir, y si nos equivocamos o nos da un valor que no nos gusta, tendríamos que reconstruir, lo cual no es muy práctico. También vimos que estas pérdidas HF se podían determinar como una función del esfuerzo. No sé si se acuerdan que habíamos platicado, bueno, hicimos, ajá, que estas cosas eran una función del esfuerzo de fricción. Y entonces, pues eso, nada, o sea, si necesitábamos determinar el esfuerzo en la pared para poder determinar cuánto valen las pérdidas, porque pues básicamente las pérdidas son ocasionadas por ese esfuerzo. Y por la relación que va a haber entre el fluido y la superficie en la que se está desplazando. ¿Sale? Eso pone, a ver, cállese ya. Gracias. Eso pone una condición bien complicada. ¿Por qué? No hemos establecido las ecuaciones de tipo diferencial ni las ecuaciones de tipo integral para describir el flujo. Ahorita solo estamos haciendo balances de energía y balances de masa. No estamos haciendo más. Y más o menos ahí planteamos un balance de fuerza, pero hay un detalle. Las ecuaciones de flujo de fluidos son ecuaciones muy complicadas. En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos saber el esfuerzo, debemos de recordar que el esfuerzo es proporcional a, bueno, es la viscosidad dinámica o la rapidez de deformación. De hecho, no hemos platicado cómo se determina esa rapidez de deformación. Solo mencionamos que existe. Yo les dije, es un tensor de segundo orden. Ambos son tensores, lo que quiere decir que se representarían matemáticamente con unas matrices. Pero más allá no hemos platicado, no les he mostrado las ecuaciones, cómo se deducen ni nada. Bueno, este tensor, este de aquí, ahorita les, suponiendo que es el fluido más, el tipo de fluidos más sencillos, que es newtoniano, y esto ya metiendo el concepto de viscosidad, porque si se acuerdan, cuando es invícido, pues podemos usar Bernoulli, balanza de energía y ya estaba. Pero cuando no es invícido es donde vienen los problemas. Bueno, este tensor de deformación, ajá, de rapidez de deformación. Después les platico con más detalle de dónde viene, pero se mide como un medio del gradiente de velocidad más la transpuesta del gradiente de velocidad. Si se acuerdan que es una transpuesta, es cuando la matriz cambian las filas y las columnas, las cambian, las invierten. Entonces, chequen que estoy utilizando aquí el operador gradiente. Para los que no se acuerden, este operador se llama nabla, es un operador diferencial para vectores. Propiamente es un vector en sistema, depende mucho del sistema coordenado en el que estén trabajando, pero en un sistema coordenado de coordenadas cartesianas rectangulares, pues esto es la parcial de X, la parcial de Y, la parcial de Z. Entonces, por ejemplo, ahí estoy haciendo nabla por la velocidad. Entonces, esa cosita, ese término, es una matriz que me queda la parcial de Bx con respecto de X,
la parcial de BY con respecto de X, la parcial de BZ con respecto de Z, la parcial de BX con respecto de Y, parcial de BY con respecto de Y, parcial de BZ con respecto de, no es cierto, de Y, parcial de BX con respecto de Z, perdón ahí, parcial de BY con respecto de Z, parcial de BZ con respecto de Z. Esa es la operación. Son 9 componentes porque tengo 3 derivadas y 3 direcciones de velocidad. Nos da 9 componentes. Suponiendo que estamos en un sistema de 2 dimensiones, como comúnmente trabajamos, este y este se cancelan, me sigue quedando una matriz de 4, de 2 por 2. Estamos 4 elementos. Necesito necesariamente conocer la velocidad, luego conocer la derivada de la velocidad y con la derivada de la velocidad puedo calcular entonces el esfuerzo. Y luego medir el esfuerzo en la pared. ¿Notan cómo va la cadenita? Bueno, ustedes dirían, bueno, ¿y cómo demonios mido la velocidad? Porque pues ahí está el problema. Resulta que para fluidos newtonianos hay una ecuación. Vamos a hacer la deducción más adelante cuando tengamos, terminemos con esto del repaso y avancemos un poquito. Ecuación de Navier-Stokes. En el White, más o menos es el capítulo 3 donde dice ecuaciones diferenciales. Y en el Mateix, no me acuerdo, pero va a ser como el capítulo 5. Ajá. Y deducen una ecuación que dice así. Densidad por la parcial de la velocidad con respecto del tiempo. Chequen que es vector velocidad más el vector velocidad por el gradiente de velocidad igual a menos el gradiente de la presión más la viscosidad por el laplaciano de la velocidad más fuerzas gravitatorias. Uno tenía que ser gentil. Ok, así nada más a ojo de buen cubero, ¿qué me pueden decir de esa ecuación? Además de que se ve bien manchada. Porque acuérdense, lo que estamos aprendiendo es a leer. En este caso están aprendiendo a leer ingeniería, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir de esa ecuación? ¿Qué tipo de ecuación es? Casi. Si es ecuación diferencial, pega, no es de primer grado. Es de segundo, porque si se fijan, está el operador. Ay, güey, me moví. Está el operador nabla, que esto implica derivadas, pero está al cuadrado. Ese término quiere decir nabla punto nabla, que quiere decir que tengo segundas derivadas. ¿Ok? ¿Qué más? Es diferencial. Recuerden, siempre tienen que ir, siempre que se enfrenten con una ecuación, cualquier ecuación, tienen que ir revisando punto por punto sus características. Eso les va a decir, a veces les dice directamente cómo solucionarla, a veces les dice qué tan difícil va a ser, a veces les dice, pues, en qué tan perdidos estamos. Número uno, es diferencial, no es integral, no es algebraica, no es trigonométrica. Es diferencial porque la variable de interés, que es la velocidad, está en derivadas. Segundo, como dice su compañero, es de segundo orden. Tercero, están vectores, ¿no? Entonces, vectorial quiere decir que esa ecuación se rompe en 3 ecuaciones. En realidad, ahí hay 3 ecuaciones. Uno para la velocidad en X, una para la velocidad en Y, una para la velocidad en Z, y todas son del mismo tamaño, tal vez más grandes. Diferencial, segundo orden, vectorial, derivadas ordinarias o parciales. Parciales. ¿Cuál es la diferencia entre tener derivadas ordinarias y tener derivadas parciales? A nuestra variable de interés, ajá, pero más allá, ¿por qué usamos las parciales y por qué usamos las ordinarias? Seguramente cuando ustedes vieron ecuaciones diferenciales, vieron muchos métodos de solución para ecuaciones diferenciales ordinarias. Y no sé quién les dio el curso, pero probablemente vio poquito de diferenciales parciales. Bueno,
Las parciales se ocupan cuando una variable o lo que sea que estamos trabajando depende de muchas cosas. En este caso, la velocidad, por ejemplo, puede depender del tiempo, de la dirección X, de la dirección Y y de la dirección Z. Entonces, ese vector depende de 4 variables. Es multivariable, entonces por eso tenemos que usar parciales. Entonces, ecuación diferencial en derivadas parciales, vectorial de segundo orden, ¿es homogénea o no homogénea? Siempre tienen diferenciales, tienen que saber si es homogénea o no homogénea. Hay un método muy sencillo para saber si es homogénea o no homogénea. Esto es importante porque resolver una ecuación diferencial homogénea les tomará, depende de la ecuación, pero vamos a decir que les toma una página de su cuaderno. Una no homogénea, eso lo multiplica por 2 o 3, depende del qué es el término no homogéneo. Bueno, ¿quién es mi variable de interés? La velocidad. Si esto es homogéneo, todos los términos en la ecuación tendrían la velocidad. ¿Esta es homogénea? No, porque está un término que dice gradiente de presión, ese no depende de la velocidad, y hay otro término que es la fuerza gravitatoria, que por cierto, ahí es un vector. Ajá, ese tampoco depende de la velocidad. Entonces, diferencial, derivadas parciales, segundo orden, vectorial, no homogénea, o sea, ¿todavía puede ser peor? Sí. ¿Es lineal o no lineal? Y realmente ahí está el problema. Ese es el centro de todo el asunto. ¿Es lineal o no lineal? Dicen, ¿qué chingados es lineal, no? Ok, a ver, se los explico así. Un operador lineal, una operación, cualquier operación, puede ser derivada, integral, límite, suma, resta, multiplicación, lo que ustedes quieran. Una operación es lineal si cuando yo tengo una suma o resta de elementos, la operación se distribuye. Digo, hay obviamente una definición más seria, más de matemático, más rigurosa. Para nosotros nos sirve mucho esta definición. Si la operación se distribuye, esa operación es lineal. Por ejemplo, la derivada. Si yo tengo una suma, la derivada de una suma, lo puedo romper como la derivada de la suma de las derivadas. Si yo tengo la integral de una suma, lo puedo romper como la suma de las integrales. Si yo tengo una multiplicación de una suma, pues es la suma de las multiplicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero, por ejemplo, una operación que no es lineal es el binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado, las potencias no son lineales, porque esto, si fuera lineal, sería a cuadrada más b cuadrada, pero no es así. Le falta ahí algo, ¿no? El 2ab, ¿no? Y ahí estamos. Funciones trigonométricas no son lineales, logaritmos no son lineales, función exponencial no es lineal. Hay un montón de operaciones que no son lineales. ¿Estamos de acuerdo? Derivadas, integrales, sumas, límites, es así. Técnicamente, si yo veo la ecuación de ahí arriba, técnicamente todo parecería ser lineal, pero hay un término que rompe la linealidad y que de hecho es el término fastidioso, este de aquí. Ajá, lo que llamamos el término convectivo. Después con calmita, cuando hagamos deducción de ecuaciones, no se preocupen, falta como un mes. Voy a platicar de qué significa ese término, pues es una especie de aceleración. Este término es realmente, sin exagerar, un dolor de huevos en la física. Ajá. Es el término más complejo que tiene esta ecuación. Esta ecuación, por ese término, porque aparte de esta ecuación tiene una compañera. Este técnicamente es un balance de masas. Si ustedes, un balance de masas, un balance de fuerzas. Si ustedes ven las unidades, por ejemplo, lo voy a hacer rápido. El análisis de unidades, siempre hagan esto cuando se topan con una ecuación en física o en termodinámica o en una área de la física. Unidades de la densidad, kilogramos, metro cúbico. Unidades de la velocidad, metro, segundo, entre tiempo, ¿qué me queda ahí? Metro, segundo, ay, pendejo. Esto se queda segundo, entonces me queda metro, segundo cuadrado, ¿no? El otro dice metro, segundo por metro, segundo, pero el operador nabla
tiene unidades de 1/metro. Entonces, si yo veo las unidades de aquí, ¿qué me queda? Kilogramo, metro cúbico, metro, segundo cuadrado, en los dos, ¿no? Y- Estamos todos de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo que sería fuerza entre volumen, ¿sí o no? Son fuerzas volumétricas. Técnicamente, el lado izquierdo de la ecuación, ustedes normalmente lo leerían como masa por aceleración. Y el lado derecho de la ecuación son las fuerzas volumétricas. Son fuerzas volumétricas. Tenemos las fuerzas por presión, las fuerzas viscosas y las fuerzas gravitatorias. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiera campo eléctrico y eso nos afectara, tendríamos que añadirlo. ¿Estamos? Bueno, entonces técnicamente esa ecuación es la segunda ley de Newton. ¿Por qué tanto problema? Bueno, resulta que esta ecuación de Navier-Stokes fue descubierta y desarrollada más o menos entre el siglo XVII y siglo XVIII. O sea, ya para el siglo XIX ya la conocíamos bien, fregón. Desde el siglo XIX hasta la fecha, esa ecuación se ha encargado de dejar matemáticos loquitos por el camino. Y uno que otro físico e ingeniero baboso que también le juega el ruedo. Hay una cosa que se llaman los problemas del milenio. ¿Han escuchado los problemas del milenio? Resulta que un instituto canadiense, no recuerdo, o sea, Instituto Klein, me parece, no me acuerdo, de matemáticas, en algún punto dijo, bueno, ya es cuando estaba entrando el nuevo milenio, dijeron, bueno, los siguientes 1000 años, ¿no? Algo tenemos que resolver. Y plantearon 7 problemas. Dijeron, si algo se resuelve en el mundo de las matemáticas, que sean estos 7 problemas, ¿no? Casi, casi como reto a los matemáticos del nuevo milenio. Dijeron, a ver si pueden con esto. Este es uno de los problemas del milenio. Y el problema está en demostrar que esa ecuación es correcta. Suena muy raro, pero cuando ustedes hacen una ecuación en matemáticas, tiene que tener algo que le dicen unicidad. Piensen que las ecuaciones, pues al fin y al cabo, son como máquinas. Ustedes les dan datos, la máquina te da una respuesta, ¿ok? Los matemáticos invierten mucho tiempo en verificar que la máquina funcione bien. Una prueba de que la máquina funcione bien es que sea la respuesta siempre única. Que si tú le das dos entradas iguales, te dé la misma salida. ¿Estamos de acuerdo? Con esta cosa no sabemos si las respuestas son únicas. No sabemos. Funciona. En muchos casos funciona. Pero es como tener un amigo que cuando le preguntas algo, ¿han visto estas pelotitas? Para que quede un poquito más claro. Es una de esas esferitas de número 8 como la bola de billar, pero tiene un cristal donde se ve. Y ustedes la agitan y le hacen una pregunta y les aparece ahí la respuesta. Piensen ustedes que esta ecuación es esa esfera y le preguntan y les da la respuesta correcta y le preguntan y les da la respuesta correcta, pero ustedes no saben si les da la respuesta correcta por coincidencia o porque de verdad sabe la respuesta. Así está funcionando esta ecuación. La hemos reducido y hemos trabajado, bueno, ¿no? Se ha trabajado y se ha llegado a a entender o a pensar que está correcta, pero no sabemos a ciencia cierta si lo está. ¿Estamos de acuerdo? Hay puntos en esta ecuación que no sabemos cómo funcionan. Primer problema, o sea, tenemos una ecuación que en sí misma es un pedo. Y luego resulta, esa ecuación vamos a resolver nosotros un par de casos de esa ecuación cuando tengamos más poder. Pero eso por un lado. Y por otro lado, resulta que los fluidos manifiestan un fenómeno que ha sido un fenómeno, el fenómeno más evasivo de la historia de la humanidad en la física. Sí, ustedes me digan, oye, pero los agujeros negros, no sabemos qué hay dentro de un agujero negro. Bueno, pues sí es cierto. Oye, pues la mecánica cuántica, no sabemos si son cuerdas, membranas o chayotes, ¿qué onda con eso? Sí, pero esos problemas son muy modernos. Resulta ser que hay un fenómeno muy curioso en la mecánica de fluidos que desde hace mucho tiempo se ha observado. Tiene siglos de haberse observado esto. Es el fenómeno de la turbulencia. Hay un experimento
que justo lo plantea un tipo que lo ideó un tipo que se llama Osborne Reynolds, y en el experimento tiene una aguja, en un fluido, y entonces está fluyendo y suelta una tinta. Y entonces a través de esa aguja va soltando tinta y el fluido va pasando en una tubería, ¿no? Esta tubería la hacemos transparente para poder ver el interior, obviamente. Y entonces conforme va pasando, resulta que a veces la tinta hace esto. Se mantiene siempre igual y se mantiene pegadita, ¿no? Y es muy fácil de ver, identificar. Y conforme va aumentando la velocidad del fluido o cambia el tipo de fluido o cambia la tubería, que a esas tres, resulta que la tinta de pronto empieza a hacer esto. Y cada vez más, hasta que de pronto la tinta comienza a verse difuminada y es imposible seguir una partícula de fluido. Al comienzo era muy fácil ver dónde estaba una partícula de tinta y dónde avanzó, y seguirla era muy sencillo. Y a partir de dónde estaba, podíamos saber de dónde venía. Pero conforme fue avanzando, aumentando la velocidad del fluido, o hicimos cambios en la tubería, o cambiamos el tipo de fluido, resulta que de pronto se vuelve imposible poder predecir a dónde van a ir las partículas de fluido. Algo que notamos, o que se nota experimentalmente, es que se empiezan a hacer remolinos. Muchos remolinos. Los remolinos, acuérdense que turbo hace referencia a que algo que gira. O sea, este fenómeno se le llamó turbulencia. A la primer condición de flujo le llamamos flujo laminar. A la segunda condición de flujo le decimos flujo turbulento. Y no hay una explicación. Así, no existe una aplicación. Hay un montón de experimentos. Se han desarrollado métodos numéricos complejísimos, se ha trabajado con sistemas computacionales. Porque por ejemplo, no les mencionaba, pero el que tú no sepas que esa ecuación tiene una solución única no quiere decir que vas a dejar de trabajar, ¿no? Más porque esa ecuación describe el comportamiento de los fluidos en turbinas, en las alas de avión, en la sangre que pasa por su cuerpo, en el petróleo, en lo que ustedes quieran, donde hay un fluido moviéndose, entra en juego esta ecuación, que es un balance de fuerzas. Entonces, ni modo que no la usemos, ¿no? Pues es como de yo no sé si me está dando las respuestas correctas porque funciona o por coincidencia, pero entre que son pegas o son manzanas tengo que usarla. Pero entonces ustedes dirían, oye, pero no que no se puede resolver, no se pueden resolver algunos casos. Pero cuando una ecuación no se puede resolver, ahí es donde entran los métodos numéricos. Para eso se hicieron. Los métodos numéricos no se hacen nada más porque sea como divertido encontrar las raíces de una ecuación, ¿no? En realidad, los métodos numéricos se utilizan para resolver ecuaciones que de otro modo no podrías o que te llevaría muchísimo esfuerzo. Gracias a que tenemos computadoras y el desarrollo computacional ha sido muy avanzado, podemos resolver esa ecuación sin resolverla. Planteamos un modelo computacional antes, y digo antes, hace un siglo, cuando tenía que trabajar con fenómenos de fluidos, se tenían que hacer experimentos. Ustedes han visto estos problemas o estos videos donde tenían un auto de arcilla en un túnel de viento y veían cómo se movía el fluido alrededor del objeto en el túnel de viento. Esos hasta todavía recientemente, 70s, 80s, se usaban mucho. Pero conforme ha avanzado el poder computacional que tenemos, ahora ya no se tiene que hacer túneles de viento, se utilizan computadoras que les metemos métodos numéricos súper poderosos para resolver esa ecuación y entonces ver qué pasa. Ya se hacen simulaciones numéricas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tanto para turbinas como para aeronáutica, para hidrodinámica, para modelar sangre, para modelar chapopote, para modelar lo que ustedes quieran, donde haya un fluido involucrado, tenemos que resolver eso, se utilizan computadoras. De hecho, ahí les va una cosa curiosa. ¿Saben por qué nació el CNC? ¿No? Las herramientas de CNC nacieron porque cuando empezó la aeronáutica necesitaban hacer geometrías muy precisas. ¿Estamos de acuerdo? Y pues no sé si ustedes han visto las fotos, los primeros aviones eran de tela, porque necesitaba, la tela sí podía tener esa geometría. Entonces, en el deseo de generar geometrías cada vez más precisas, pero de metal, nacen los equipos CNC. Los equipos CNC no nacen porque sean rápidos,
nacen porque son precisos y te permiten generar geometrías más complejas. Y mucho del poder computacional que durante muchos años se desarrolló fue específicamente para trabajar con flujo de fluidos, no para correr pues, sus modelos de inversión chafa. En realidad era para saber cómo se iban a comportar los fluidos. Hay una película muy bonita, interesante, que creo que sí vale mucho la pena que vean. Se llama, en inglés se llama Hidden Figures. Ay, creo que lleva doble D, no me acuerdo. Hidden Figures, ajá. Hidden Figures es la palabra que se utiliza para cuando ustedes redondean un número en inglés. Ajá, los dígitos que se pierden, al redondear se le llaman Hidden Figures. Esta película está bonita. La historia de tres chicas, que son chicas de color, en Estados Unidos, que trabajan en la NASA. En la NASA la chamba había, antes de que existieran las computadoras como nosotros las conocemos, existía el puesto de computadora. Generalmente se lo daban a mujeres que tenían que tener a veces, muchas veces estudios avanzados en matemáticas, en física o en ingeniería, porque las ponían a hacer cuentas. Cada vez que ustedes ponen el logaritmo de no sé qué y el seno de no sé qué y la bla, 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 estas personas, estas mujeres se dedicaban a hacer esos cálculos a manita. Ajá. Y entonces, bueno, ¿por qué les recuerdo esa película? Bueno, muchos de los cálculos que hacía la NASA para poder poner el Apolo en el espacio tenían que ver con cómo iba a interactuar la atmósfera con el cuerpo de la nave. Y entonces tenían que hacer un montón de ecuaciones y resolverlas, y apareció esa ecuación y sabían que no la podían resolver. Métodos numéricos, que ya existían los métodos numéricos, pero no existían las computadoras como nosotros las conocemos. Entonces ahí tenían a gente haciendo cálculos y cálculos y cálculos y cálculos y cálculos por semanas, y así de, ay, o sea, ahí sí no aplicaba la de me equivoqué por un punto decimal, ¿no? Otra bonita película respecto a todo este tema se llama, creo que se llama así un tal, no me acuerdo exactamente. Algo como se llama un talento muy especial o algo así. O algo así, no me acuerdo. Sale, la van a identificar porque sale el güey este que es el Capitán América, o era el Capitán América, o identificamos con el Capitán América, no recuerdo cómo se llama ese güey. Ese güey. Y resulta que en la película él tiene una sobrina, y su sobrina resulta que es una super genio en las matemáticas. Pero él trata de ocultar eso. Cuando ven la película, resulta que la mamá de la niña también era una super genio en las matemáticas, pero se suicidó. Y se suicidó porque la idea es que un poco pierde la cordura trabajando en un problema de matemáticas muy complejo. Adivinen en qué trabajaba. En la ecuación de Navier-Stokes. Y medio que es basado de una historia real, porque ha habido muchos matemáticos que se han quedado, se los llevó la ciencia, ¿no? Trabajando con esa ecuación. Si la resuelven, o sea, sí les garantizo, de cajón, el Instituto Clay les da $1 millón canadienses, $1 millón. De los 7 problemas del milenio, por cierto, creo que ya se resolvieron dos o tres. La conjetura de Poincaré y algún otro. Este, pues ya, o sea, si resuelven esto así, o sea, piensen que su vida se resolvió, ya no van a tener ningún problema de hambre, ni ustedes, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. No van a tener que buscar chamba, la chamba los va a buscar a ustedes. Su nombre quedará en los anales de la humanidad, así como el de Newton, Euler, Juan Pérez. Entonces, pues nada, ¿no? Está como interesante. Y les decía, otro problema aparte del de la ecuación de Navier-Stokes es el problema de la turbulencia. La turbulencia no sabemos, es un fenómeno físico que no tenemos explicación de por qué se da. Se da, pero no hay una teoría que, hay muchas teorías que te ayudan a trabajar el problema, pero no a decir por qué. Son dos cosas diferentes. Yo puedo usar un microondas sin saber por qué funciona. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucha teoría respecto a la turbulencia que explica y que ayuda a trabajarla, pero no nos dice por qué se da la turbulencia. La turbulencia es cuando un fluido alcanza ciertas condiciones de flujo y empieza a generar estos vórtices. Ustedes seguramente en mecánica de fluidos, y todo esto tiene que ver con las pérdidas, ¿eh? Esto lo asociaron a algo que se llamaba el número de Reynolds.
Se llama así por Osborne Reynolds. Reynolds tiene dos cosas que lo hicieron una luminaria en la mecánica de fluidos y en la física. Porque contrario a lo que digan los físicos de partículas y este, de relatividad general y esas cosas, las ecuaciones de relatividad tienen solución. Y las ecuaciones de campo de Schrödinger también tienen solución. Pero Navier-Stokes no. Así que por mucho que les digan los físicos, pues esto está más perro. El número Reynolds es famoso por dos, el experimento y el número de Reynolds, y por algo que se llama el teorema de transporte de Reynolds, que vamos a ver en su momento. El número de Reynolds todos lo identifican como densidad, por velocidad, por una longitud característica entre viscosidad. Muchas veces a esta longitud le ponen el diámetro, ¿no? Supongo que así fue como lo vieron. Bueno, el número de Reynolds, generalmente todos dicen, siempre que lo ven, les dicen, pues te dice si estás en flujo laminar, transitorio o turbulento, ¿ok? Y ya, es lo más que nos dicen del número de Reynolds. Bueno, el número de Reynolds en realidad tiene mucha información adentro. Podemos verlo, esta cosa como una competencia entre fuerzas inerciales contra fuerzas viscosas. Ay, estúpido. Fuerzas viscosas. Ok, es una competencia de arrastre contra movimiento. ¿Estamos? Pero resulta que Reynolds, ¿cómo llegó a este número? Por un lado, hizo mucho trabajo experimental y planteó esta idea, y por otro lado, del experimento que les ponía hace ratito, y por otro lado, hizo mucho trabajo teórico. Reynolds también le daba a las matemáticas. Y se dio cuenta que aparece en muchos modelos matemáticos, cuando trabajamos con ecuaciones de flujo, con ecuaciones chidas, aparece este número. Eso es lo que llamamos un número adimensional. Después les explico más o menos qué es adimensional, pero a pocas palabras quiere decir que es cuando medir algo es compararlo. Medir es comparar a pocas palabras. Entonces, muchas veces nosotros para medir y transmitir información utilizamos sistemas de medición. ¿Todos están de acuerdo con esta idea? ¿Qué es un sistema de medición? Que ustedes van a comparar lo que sea que están midiendo contra un referente estándar que yo también conozco. Por ejemplo, si les pido, midan cuánto mide el pizarrón, lo más lógico, porque ustedes ya son jóvenes del siglo XXI, es que alguno de ustedes busque conseguir un metro o una regla y va a medir el pizarrón con ese metro o esa regla y me va a decir, el pizarrón mide como 3 metros. Eso quiere decir que en el mundo existe un objeto místico al que llamamos metro y que la longitud de ese objeto desconocido cabe 3 veces aquí. Ajá, y entonces yo les pregunto, ¿de dónde sacan el metro? Y no me vayan a decir que de una papelería. Por ejemplo, cuando ustedes establecen un referente, un objeto de referencia, ese objeto de referencia, pues la idea es que cualquiera pueda tenerlo. Con el metro se utiliza una referencia física que es invariante en cualquier punto del universo. La luz, la velocidad de la luz, y un segundo invariante, que es el segundo, y el segundo está medido con algo que se llama un isótopo de cesio 133. Pero bueno, con esos dos que son invariantes en el universo, dicen, dispara un rayo de luz, la distancia que recorre ese rayo de luz en una fracción de 1 entre 200, casi 300.000, no recuerdo el número exacto, pero es menos de 300.000, eso es un metro. Y entonces ustedes tienen una medida de longitud que es única en el universo y que cualquiera puede replicar, si tienen cesio y si tienen láser, ¿no? Pero lo pueden hacer. La idea es que los extraterrestres también sepan que es un metro. ¿Estamos? Y que cualquiera sepa que es un metro. Lo mismo el kilogramo. Bueno, el kilogramo es una historia muchísimo más compleja. De hecho, el kilogramo estándar se acaba de definir hasta hace como 5 años, o sea, no es muy viejo. Lo mismo con el ampere, lo mismo con los lúmenes y así. Bueno, hasta que me van siguiendo. Pero ¿qué tiene que ver un metro con mecánica de fluidos?
pues que hay distancias, ¿no? Y ya. Es un problema, porque cuando nosotros trabajamos en dinámica de fluidos y en termodinámica, hay un montón de variables y un montón de medidas. Aparecen los pascales, aparecen los newtons, aparecen los metros, y luego que tienes pascal por segundo, no entre segundo, que ya es un pedo. Aparecen un montón de sistemas de medición. Resulta que a alguien, la neta no sé quién fue el genio, pero sí fue un genio, se le ocurrió, probablemente o Reynolds o Prandtl o uno de ellos, esos eran chingones, se le ocurrió decir, voy a medir el fenómeno en términos del fenómeno mismo. Voy a usar lo que se llaman medidas características. Ejemplo, ustedes van caminando en la calle, para hacerlo más interesante, vamos a decir que van caminando en la calle de Catepec, en una calle de Catepec, ¿cuál es la más fea? La que se les ocurra, la más fea que se les ocurra. La que sea. Ok. Y de pronto se va la luz, oscuridad casi total, solo les queda la luz de la luna. Van caminando y frente a ustedes comienza a caminar alguien hacia ustedes. Su cerebro está diseñado para buscar patrones, así está diseñado. Y entonces ustedes observar que el brazo derecho de lo que sea que camina hacia ustedes llega hasta el piso. Su mano va arrastrándose con el piso. Y ustedes ven que su torso es más pequeño que su cabeza. ¿Siguen caminando? O no en esa dirección, al menos, ¿no? Algo en su cerebro hace clic y les dice, a ver, eso no se ve muy humano. No sé qué sea, pero no se ve muy humano. ¿Estamos de acuerdo? No se acercan, ok. Ustedes, el cerebro humano no tiene la medida metros integrada. No la ve y no dice, mira, mide tantos metros. Eso no existe. Lo que buscan es proporciones. ¿Estamos de acuerdo? Cuando buscan proporciones, ¿qué son las proporciones? Medir un objeto en términos de sus propias medidas. Por ejemplo, si el brazo de una persona es más largo que el resto de su cuerpo, esa proporción no cuadra. ¿O les ha pasado que ven a una chica, un chico o alguien y dicen, tiene algo que lo hace verse guapo? No saben qué es, pero tiene, o guapa, o lo que quieran, o guape, no sé. Tiene algo que dicen, mira, es una persona atractiva. ¿Por qué? No sé, pero algo tiene. Y no tiene que ser de un modo superficial. De inmediato es algo que el cerebro calcula. No sé si sabían, pero las personas que tienen mayor simetría en el rostro son consideradas más atractivas porque es un rasgo ligado al sistema inmune, a la salud. ¿Sale? Eso es algo que su cerebro hace en segundos, más en fracciones de segundos, y no tiene nada que ver con lo superficial. Ya después dices, ay, pero le huele de mala boca, o ay, dijo aiga, o dice que el pobre es pobre porque quiere, y ya, se rompe el encanto. Pero, a ver, atentos, aquí está lo interesante. Cuando su cerebro hace eso, mide, por ejemplo, para hablar de proporciones, mide el objeto, es decir, o la persona o lo que sea, en términos de eso mismo. Por eso, si yo les digo, a ver, busca un punto que esté a 1.5 metros del lado izquierdo del pizarrón a mano, probablemente se equivoquen. Pero si les digo, busca un punto que esté a la mitad del pizarrón, lo más seguro es que la tienen. Cuando digo la mitad, estoy midiendo el pizarrón en términos de sí mismo, la longitud. Eso se puede hacer en mecánica de fluidos. A eso le decimos variables características y son muy importantes para turbomáquinas porque nos permiten generar escalas y para la mecánica de fluidos en general porque nos permite agrupar variables. Y entonces ahí aparecen números como el número de Reynolds. Está el número de Reynolds, el número de Prandtl, el número de Schmidt, el número de Deborah, el número de Rayleigh, el número de Weissenberg, el número de Galileo, el número de Freud, hay un chingo. Y todos sirven para algo. En el caso de Reynolds, que es el más importante, les dice cómo está compitiendo el movimiento del flujo contra las fuerzas que lo frenan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues resulta que eso es importante para las pérdidas, porque si el Reynolds es muy alto, ¿ustedes qué esperan? ¿Qué les dice a ustedes que el Reynolds sea un número grande? Que es turbulento, ok. ¿Y qué más? No piensen en términos complicados de turbulencia, en términos simples, viendo eso, ¿qué significa que el número de Reynolds sea grande? Así, lo más sencillo.
Más fácil, que es rápido, que se mueve muy rápido. Pero entonces ya tiene sentido decir rápido contra qué. ¿Qué significa rápido? Ah, rápido en competencia contra la viscosidad. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo rápido para el agua que rápido para la miel. ¿Estamos de acuerdo? Es como cuando ustedes dicen, no, pues es que es muy alto. ¿Alto para quién? ¿Alto para los japoneses o alto para los mexicanos o alto para un noruego de pinches 2 metros? O sea, ¿qué significa eso? Entonces, sí, la velocidad una velocidad muy alta, podría hacerse esta de lo que es fácil para ese tipo de... Es que los rayos están que dijo que la viscosidad es desplazarse en sí mismo. Acuérdense que la viscosidad es como que te dice cuánto trabajo te va a costar mover algo, un flujo volumétrico. ¿Sí se acuerdan que habíamos platicado de eso? Entonces, decimos, un Reynolds es alto cuando quiere decir que las fuerzas que empujan el fluido vencen por mucho a las fuerzas que lo detienen. ¿Estamos? Ok. Y generalmente aquí hay una cosa muy peculiar. Nosotros establecemos 3 regímenes de flujo. El régimen de flujo es cómo se está comportando el fluido. De cajón tenemos 3. El que le decimos laminar, el que le decimos de transición. No le digan transitorio. Transitorio es otra cosa. Ya hablamos que es transitorio. Transitorio es que no depende del tiempo. Este es de transición. Diferente y turbulento. Los valores de entre dónde y dónde estamos varían un poquito de autor a autor y varían un poquito de los experimentos. ¿Por qué? Porque resulta que el transitorio, perdón, estoy diciendo que no lo digan así y ahí estoy de pendejo. El de transición no es estable. ¿Qué significa? Laminar es muy sencillo de ver. Cuando ustedes tienen un flujo de laminar, las partículas de fluido son muy ordenadas y podemos seguirlas fácilmente. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes ven dónde inicia una partícula de fluido, dónde termina, y nada más viendo pueden saber dónde estaba. Se llama laminar porque el fluido genera láminas de velocidad, zonas donde la velocidad es la misma. ¿Estamos? Como carriles de velocidad. Eso genera en el fluido una especie de apariencia como de láminas cuando las dibujamos, como si fuera por ejemplo, si es un tubo, como si fuera un chocorrol, ¿no? Y entonces cada capa del chocorrol tiene una velocidad diferente. Si fuera un rectángulo, pues sería como un pastel, estos 1000 hojas, ¿no? Cada hoja del pastel cada lámina tendría una velocidad. ¿Estamos? Entonces el régimen laminar es muy fácil de trabajar. De hecho, para el régimen laminar, esta ecuación sí tiene soluciones que se pueden obtener a manita y las vamos a obtener algunas. El régimen turbulento también pese al caos, pese al desorden, pese a todo lo que hemos dicho, es relativamente fácil de trabajar. Es identificable, sabemos cuándo ya está ahí, ajá, y sabemos que también cumple patrones. Patrones raros, patrones que dependen de la estadística, pero patrones al fin y al cabo. Es impredecible, pero cumple patrones. ¿Estamos? Pero el régimen de transición es muy complicado. ¿Por qué? Porque en esa condición de flujo, el fluido está comportándose como laminar y de la nada hace cambios de flujo y empieza a ser turbulento y luego de la nada se recupera. Y está ahí oscilando el de transición, se llama de transición porque está oscilando entre estos dos. ¿Sale? Entonces les digo, depende de muchos autores han dado tablas de valores. Por ejemplo, ustedes checan en el White, en el que les di mecánica de fluidos, no marca 3, marca como 5. Ajá, no dice nada más. Laminar transición turbulento. Mete como 5 diferenciaciones. Dice turbulento desarrollado, turbulento no sé qué, laminar no sé qué, y ahí está, ¿no? Entonces ustedes ahí buscan un poquito, pero más o menos podemos decir que esto más o menos como hasta el 2500, 2500, más o menos, es laminar.
Y aquí podemos decir que es de 3000 para arriba. Este es mayor de 3000. ¿Sí? Si es menor de 2500 o más o menos por ahí, todavía vamos a darle 2000 para no cagarla. ¿Sale? Más o menos ahí tenemos un rango. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Esto para el cálculo de pérdidas es importante porque resulta y resalta que nuestra ecuación para medir pérdidas, que quedamos que es HF por un factor, este factor, si lo ven en el white, le pone F, si lo ven en el de Mateix, le pone lambda. Son el mismo. Es un coeficiente de pérdidas. ¿Sale? Vamos a ponerle F, porque sí. Es F L sobre D, V cuadrada y G. Está así. A esta se le llama la ecuación de Darcy-Weisbach. En el white no está especificado. Sí aparece, pero vienen aparte otras. Lo que pasa es que, les digo, tengo dos regímenes de flujo. Laminar, bueno, tengo un chorro. Entonces, para cada condición de flujo, el problema es identificar, más o menos todos estamos de acuerdo que esa ecuación de corte experimental, que de hecho podemos hacer la deducción después, siempre tiene esta forma, ¿no? El problema aquí es este término, que es el coeficiente de pérdidas. Ajá. Para obtener ese coeficiente de pérdidas tenemos que saber en qué condición de flujo estamos trabajando. Y hay un montón de ecuaciones. Está la ecuación de Brandt, está la ecuación justo de Darcy, hay un montón de ecuaciones. La de Poiseuille, hay un montón. Entonces, atinar cuál es la que quieres, por ejemplo, Mateix, si es buena onda y les dice, si estás en condición laminar, usa esta. Si estás en condición no sé qué, usa esta. Y les va diciendo, ¿no? Pero como es muy complicado, pues ahí aparece el diagrama de Moody. Ajá, a ver, déjenme ver si tengo aquí el libro a la mano y ahorita se los muestro. Espérenme. Ah, miren, aquí lo tengo a la mano. Ah, 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 compartir. Estúpido, este no me deja compartir. Ok, a ver si no perdí todo lo que estaba haciendo. Ahí está. Pero ahora ustedes no ven nada. Bueno, esto no se va a ver en el video. Ahí las que usan el video, pues van a tener que adivinar qué estaba pasando. Pero, esa. Este es el de Mateix. ¿Sale? Bueno, un poco lo que les decía. Aquí pone la ecuación, déjenme ver dónde la pone. Por acá. Aquí está. Bueno, aquí hace unos cálculos. Aquí está. ¿Sale? La ecuación de Darcy-Weisbach. Aquí algo bien interesante. Esta ecuación, si bien sí la podemos deducir, o sea, analíticamente sacarla, el problema que tiene es el coeficiente ahí de pérdida, el que le pone la letra lambda, ¿ok? Hay varias ecuaciones que nos permiten deducir ese lambda y tiene toda una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a poner algunas de las ecuaciones que tienen. Déjenme ver. Mándeme. Porque debe llevar 2G. Si yo no lo puse, fue un error mío. Pues técnicamente esto, si se fijan, es energía cinética. Ajá. Medida en metros. ¿Sí? Ese término viene de energía cinética, el otro viene de la geometría. Pero, por ejemplo, a ver si tiene. Ta, ta, ta. Aquí la obtiene. Un caso
Donde sí se puede obtener ese coeficiente de manera analítica es en flujo laminar. Hay un problema que se llama el problema de Poiseuille, de Hagen-Poiseuille. Es el flujo en una tubería. Ustedes tienen un tubo y le meten fluido de un lado y sale del otro lado. En régimen laminar, el fluido hace esto. Forma una especie de forma como parabólica, como una bala. Ajá. A ese problema se le llama el flujo de Poiseuille o el flujo de Hagen-Poiseuille. En realidad lo trabajaron dos personas, pero no siempre nos acordamos de Poiseuille. Y ese problema es muy importante porque pues, en muchos problemas tenemos un tubo con agua o con aire o con algo y le estamos empujando. ¿Estamos de acuerdo? Ese es de los casos donde la ecuación de Navier-Stokes sí se puede resolver de manera analítica, pero en régimen laminar. ¿Estamos? Y entonces, cuando tenemos ese problema, sí podemos deducir el coeficiente de pérdidas. Se puede obtener, para ese problema, se puede obtener a mano, en régimen laminar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante. ¿Por qué? Ah, que la chingada. ¿Cómo quito esto? Ajá. Porque cuando yo tengo, por ejemplo, para la ecuación, para ese flujo, esa condición de flujo, el coeficiente de pérdidas se mide como 64 sobre el Reynolds. Vamos a hacer la deducción, pero pues necesito que tengan un poquito más de nivel antes de aventarnos con eso, porque si no luego se desaniman y me quedo con la mitad del grupo, que igual y no es tan malo, pero para otras condiciones de flujo, por ejemplo, el lambda se puede calcular así, de Karman-Prant. Karman y Prant son luminarias de la mecánica de fluidos, son a quienes aspiramos ser. Por ejemplo, aquí Nikugatz tiene una ecuación de este tipo. Chequen que son ecuaciones no fáciles de resolver a mano. O sea, tienen logaritmos, raíces, algunas tienen exponentes. Aquí lo que les decía, resulta que Mateix es bien amable y te dice, mira, si tu régimen de flujo es tal, pues usa esta ecuación. Si es tal, usa esta ecuación. Si es tal, usa esta ecuación. Eso está padre. Pero resulta que está escogiendo la ecuación, es un pedo, y luego ni siquiera es exacto. Y entonces aparece el diagrama de Moody. Y todos somos felices, ¿no? El diagrama de Moody lo que hace es, del lado izquierdo, bueno, aquí ustedes lo ven del lado, de ahí, en la parte inferior, está como girado, rotado, pero pues, ahí ustedes lo ven en el libro, ustedes lo tienen. El diagrama de Moody en la parte inferior, bueno, en lo que sería la parte inferior aquí, que es el lado izquierdo, vienen los coeficientes, le dice el coeficiente de rozamiento, es lambda, es ese coeficiente que queremos. En la parte, ajá, vienen unas, donde están esas líneas curvas corresponden a distintos valores del número de Reynolds, ajá, o más bien distintas condiciones de flujo. Abajo está el Reynolds, pero chequen algo bien interesante. Si el Reynolds es bajito, ajá, ay, güey, aquí me hace una línea recta. Es condición laminar, porque quedamos que en laminar la ecuación de Poiseuille nos lleva a que el coeficiente de pérdidas es 64 sobre el Reynolds. Este es un gráfico logarítmico. Si ustedes ponen una ecuación de 1 sobre x en un gráfico logarítmico, da una recta. ¿Sale? Porque las divisiones en logaritmos son restas. Después eso les da un comportamiento lineal, que es este comportamiento que está aquí. Pero conforme aumenta el Reynolds, chequen que hay un espacio donde no sabemos qué pedo. Adivinen qué régimen es. De transición. ¿Sale? Y luego ya vienen un montón de curvas de turbulencia. ¿Sale? Ahí ustedes escogen la que corresponda con su condición de flujo. Porque aparte, del otro lado, o sea, de un lado nos dice nuestro coeficiente, que es lo que estamos buscando, y del otro lado tiene algo que se llama la rugosidad relativa. Cuando se fabrica una tubería,
Pues, la tubería no se fabrica con mucho cuidado de, ay, que quede finita, ¿no? O sea, pues, se hace al fregadazo porque se trata de hacer rápido. ¿Estamos? Entonces, depende mucho el material del que esté hecha la tubería, qué tan rugoso va a quedar. Hay materiales que quedan con mucha rugosidad, su estructura atómica natural. Hay materiales que tienen poca rugosidad, quedan muy suaves. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el aluminio pues, tiende a ser como una cosa muy suave. El acero al carbón pues, es más rugoso y ahí se van, ¿no? La rugosidad relativa pone a competir, ahí no se alcanza de ver, pero un parámetro que es el parámetro de rugosidad entre el diámetro. Obviamente, la rugosidad se percibe menos a una escala más grande. Si el diámetro es muy grande, pues el que haya rugosidad en la tubería, pues no lo vas a notar, no te va a afectar. Si el diámetro es muy chiquito, las imperfecciones en el material son más evidentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, del lado izquierdo ustedes tienen el término de rugosidad relativa, tienen el número de Reynolds y generalmente arriba tienen relaciones de velocidad contra diámetro. ¿Sale? Pero generalmente usamos el Reynolds. Con la rugosidad relativa y el Reynolds, ustedes ven dónde se cruzan y con eso ya pueden obtener el coeficiente de pérdidas. Para eso se usa el diagrama de Moody. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es la rugosidad relativa de mi material? Pues mira, resulta que Mataix es bien amable y las buscó y te las hizo en una tablita. ¿Sale? Y ahí te ponen, se fijan, tipo de tubería, rugosidad relativa. Entonces, ¿cómo proceden? Ustedes quieren medir las pérdidas de su... Ah, por cierto, ahí le pone la K, porque acuérdense que es K sobre diámetro. Entonces dividen esa K entre el diámetro y entonces ya tienen el número que buscarían ahí, en el lado donde dice rugosidad relativa. ¿Sale? También White presenta este mismo diagrama y en casi cualquier libro de mecánica de fluidos que medio se respete y que solo sea mecánica de fluidos, lo van a encontrar. ¿Estamos? K es el coeficiente de rugosidad y la rugosidad relativa es esa K entre el diámetro de la tubería con la que estás trabajando. ¿Sale? ¿Sí queda claro? O sea, no vayan a buscar directamente este número, ¿eh? Este número va contra el diámetro de la tubería con la que están trabajando. ¿Sí queda claro? Sí, porque no es lo mismo, les decía, una tubería muy delgadita a una pinche tubería gigante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces el diagrama de Moody lo que hace es todas las ecuaciones que nosotros tenemos para tratar de representar el comportamiento del coeficiente de pérdida, el diagrama de Moody lo compacta todo eso en un solo gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Y todo va en términos generalmente de tres parámetros. El coeficiente de rugosidad, que depende de qué material es, la rugosidad relativa, que es eso entre el diámetro, y el Reynolds. ¿Estamos? Con esos tres, ustedes buscan su coeficiente de pérdidas. Con su coeficiente de pérdidas, calculan, se van a la ecuación de Darcy-Weisbach y ahí calculan, ¿dónde está la ecuación? Está acá arriba, ¿no? Más arriba, más arriba. El coeficiente del material como experimentalmente. Mucho de esto ya se tuvo que hacer experimentalmente, porque analíticamente no teníamos, no tenemos la capacidad aún, ¿no? Faltan matemáticos, faltan ingenieros que quieran hacer cosas teóricas de esto, pero pues extrañamente prefieren hacer iluminación, ¿no? Porque es que allá tienen un laboratorio que brilla bien bonito. Muchos colores y eso, pues ya con eso me convenció. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Entonces, a ver, en realidad esto es muy práctico. Estas son las pérdidas primarias. Para las pérdidas secundarias hay un diagrama similar, pero es un poquito más sencillo. ¿Por qué? Las pérdidas secundarias se producen por cambios de dirección en el fluido. Me parece que incluso Mataix también lo tiene. A ver, déjame ver. Y de una vez se los... pérdida, resistencia, pérdidas primarias, pérdidas en conductos abiertos, pérdidas secundarias, que son por condición de forma. Y
Aquí pueden irse directo a, miren, por ejemplo, ahí les va presentando. Si tienen bifurcaciones, si tienen letras T, codos y demás. Y al final, válvulas y cuanta porquería quieran, ¿no? Y al final todo cae en un pequeño diagrama que curiosamente en el manual de mecánica de su libro de prácticas de mecánica de fluidos, si no me equivoco, viene. Ajá, cuando lleven el laboratorio de mecánica de fluidos, hay una práctica específica de esto. Pues aquí están. Y con esto pueden determinar pérdidas dependiendo de qué elemento tienes. ¿Sale? La longitud equivalente es cuál es la longitud a la que correspondería ese objeto físico. Hacen una transformación, buscan el elemento que tienen y de ahí pueden obtener, con el diámetro, el elemento y la longitud, pueden obtener un coeficiente de pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Está bien fastidioso esto porque al final todo esto se obtuvo de manera experimental. Es como que no hay mucho donde jugarle, ¿no? Este, pero bueno, entonces, yo me imagino que hicieron algunos ejemplos de esto en clase, de mecánica de fluidos, en algún momento, y van a hacerlos en un futuro. En realidad no me parece que esta parte sea la difícil. O sea, estar buscando un coeficiente, pues incluso creo que sí, con la tecnología moderna, yo creo que si se lo preguntan a ChatGPT, en una de esas sí se los da. Ajá. Ya debe de haber por ahí tablitas digitales que lo hacen más rápido. Entonces, me parece un poco fastidioso estarlos viendo, pero sí es importante porque al final todos estos coeficientes aterrizan a una sola ecuación que vamos a verla rápido. Ah, aquí está, conductos primarias, ahí está. Capítulo 9 por si después lo quieren leer con calma. Y aquí está la ecuación bonita. Esto, ¿sale? Chequen, perdón, esa ecuación es un producto, el lado derecho, el último término es energía cinética, el de en medio, longitud contra diámetro es una característica geométrica y lambda. Ahora, antes de que continuemos, ¿qué pasa si no es un tubo? Se usa el diámetro hidráulico. ¿Todos tienen claro qué es el diámetro hidráulico y el radio hidráulico? No. Ok. Vámonos acá. Y a ver, espérenme. Siguiente. Ahí está. Siguiente. Ahí está. Ok. Eh, lo que llamamos diámetro hidráulico viene de una relación entre el área y el perímetro. Ajá. Nosotros decimos, ay, supongan que tienen una tubería cuadrada, no sé por qué tendrían una tubería cuadrada, pero supongan, por ejemplo, por los ductos de aire son cuadrados. Entonces van a tener un área y van a tener un perímetro. Entonces lo que nosotros llamamos diámetro hidráulico es una relación entre el área transversal y el perímetro. ¿Sale? Ten mucho cuidado porque no es una relación de... Normalmente pensaríamos que nosotros sabemos que el radio es la mitad del diámetro, ¿no? Pero resulta que el radio hidráulico y el diámetro hidráulico no se van a la mitad. Por ejemplo, si esto fuera si esto fuera cuadrado, pues ¿qué sería? Vamos a decir que mide del lado L. Entonces arriba tengo L cuadrada y abajo tengo 4L. Ajá. Ah, los puse al revés, ¿verdad? Sí, están al revés, perdónenme. Ahí está. Entonces este es área y abajo, arriba perímetro, perdón. Y entonces este es 4 veces L y este es L cuadrada. Y entonces, ¿qué te queda? Chinga, ¿sí? 4 entre L, ¿no? Ahí, güey. ¿Estamos? Entonces, la relación ya no queda tan directa como uno hubiera esperado. Generalmente decimos que la relación entre el área hidráulica y el perímetro es de un cuarto. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el diámetro húmedo de una geometría circular, ¿cómo mido la circunferencia de un círculo?
Pi por diámetro. Entonces tendría pi por diámetro y abajo, no, sí estaba bien, sí es área entre perímetro. Sí, pues no tiene sentido que me queden unidades inversas, ¿no? Sí, chale. Y nadie me dice nada. Área entre perímetro. Dicen, pues a usted le pagan, a mí no, ¿no? Sí, pues no podría ser. O sea, sí es un cuarto, pero es L sobre 4. Si no, no podría tener las unidades. Y entonces arriba sería pi por diámetro del cuadrado sobre 4. Este es el área y el perímetro, pues nada, es pi por diámetro. Y entonces, ay, güey, pi con pi, este con este, y ya me quedó, ¿no? ¿Vale? No es así como que digamos el diámetro, diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Es diferente. Este es especialmente importante. Cuando ustedes trabajan en tuberías cerradas, metan el diámetro y no van a tener problemas. El problema es cuando tienen lo que llamamos canales abiertos, un río o una geometría, por ejemplo, una forma cuadrada, ahí tengo que usar el diámetro húmedo, o tengo cualquier relación que no es, eh, pues, que no es circular. Por ejemplo, si tengo una parte abierta, algo bien importante. Algo bien importante que, por ejemplo, si esto es un canal abierto, solo calculo o solo utilizo para el perímetro, digamos perímetro mojado, la parte que está sumergida. El área es el área transversal, el área frontal, ahí sí no hay problema. Pero para el perímetro es solo la parte que está en contacto con el fluido. Si no está en contacto con el fluido, eso no lo consideramos para el perímetro. ¿Estamos de acuerdo? Porque dicen, es que es cuadrado, pues usa todo el perímetro. No, porque no, quizás no todo el fluido está cubriendo. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Y entonces el diámetro que utilizarían aquí sería el diámetro húmedo. ¿Estamos? Vale. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces ya más o menos ya tenemos una idea de cómo se calcula un poco las pérdidas. No vamos a hacer ejemplos, ya ustedes los hagan en su examen. Por cierto, sí consíganse y léanle al diagrama de Moody. Es muy fácil de usar, nada más ves qué Reynolds tienes, ves qué coeficiente de rugosidad, rugosidad relativa y ya con eso lo buscas. ¿Estamos? Este miércoles, pasado mañana. Este miércoles. Sí, ya les había dicho, ¿no? Ok.